Buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde en multicanalradio.com. Contamos con dos señoras, con Alicia, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes, Alonso. Y con Lourdes Cebollero, que es abogada, buena persona y capitán del Ejército de Tierra retirada. Buenas tardes, Félix. Encantada de estar otra vez contigo. Hoy queremos hablar del acoso. Y qué mejor que con Lourdes, que es toda una persona que ayuda día a día todavía aquí, pues a policías, a guardias, a militares, ¿sabes? A pesar Ujú. de tener una ministra de Defensa, que válgame el cielo, al parecer licenciada de Derecho, jueza, pero bueno, la criatura, digamos, que no es muy ducha en ayudar a las mujeres o a los hombres, No, ¿sabes? más bien es experta en ponerles el pie en el cuello y lo demuestro. Sí, sí. A ver, desde vuestra experiencia, ¿cómo describiríais la magnitud, y si la hay, del problema del acoso laboral o sexual, tanto en Guardia Civil como en Ejército? Alicia, Bueno, yo creo que no se puede describir porque no conocemos, no tenemos datos y los datos que hay son la puntita del iceberg. Entonces, la magnitud no le podemos dar conocimiento ni tiene cabida porque carecemos de datos objetivos de lo que de verdad hay. pero digo yo, que desde el gobierno de la transparencia no tienen cifras, datos, estadísticas. A ver, nosotros funcionamos de otra manera como funciona en Fuerzas Armadas. Y tenemos datos de solicitudes de protocolo de la aplicación de los protocolos de acoso desde 2019 hasta 2022. Y a mí lo que me extraña es que en un colectivo de 80.000 personas solo se hayan tenido en cuenta 87 casos, o sea, 87 casos en los que se ha dado cuenta, y con expediente disciplinario o inicio de proceso judicial 24 de esos 87. ¿Desde qué Luego ha año? habido alguno más en 2023, pero desconocemos si se ha abierto expediente sancionador a quien acosa o qué han hecho. ¿En cuántos años? Perdona. Pues desde el 2019 a 2000, mira, concretamente de 2019 a 2023 hay 130 casos de acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo. Pero de esos 120 o 125 que hay, solo tenemos datos de 87, los datos de las sanciones que se han hecho sobre 87, que han Mm, sido solo 24 casos, o sea, muy poquito por ciento. un porcentaje pequeño. Mm. Lourdes, ¿en Ejército cómo andan? Pues estamos exactamente igual. El problema aquí sí que existe una estadística oficial, que es la que publica el Observatorio de la Vida Militar, en unas condiciones en las que le dicen lo que quieren. La estadística del año 2022, la última eran 37, la del 22 fueron 37 procedimientos abiertos en las Fuerzas Armadas. El resultado fueron 0 sanciones y 0 condenas. En el año 2023, en el mes de febrero, volvieron a sacar la estadística oficial y dicen que fue el año en el que más denuncias hubo. Denuncias que se admitieron, ojo, que la mayoría no se admiten. De esas 49 denuncias presentadas, el resultado volvió a ser 0 sanciones y 0 condenas. Entonces, estamos hablando que en los 2 últimos años todas las denuncias de acoso que se han admitido a trámite en las Fuerzas Armadas eran todo denuncias falsas. No hay ni una sola condena ni una sanción de acoso sexual por razón de sexo en los 2 últimos años, según el Observatorio de la Vida Militar, que depende de las Cortes Generales. Joder, es un poco No, extraño, ¿no? observatorio Sí, que sí, sí. lo publica y Pero, pero ahí que está la estadística. es un poco extraño desde No, mi no, no punto es de vista. extraño. Vamos a ver, además, Defensa tiene un arma maléfica. Todas las denuncias que se presentan están acogidas en la ley de secretos oficiales. Por lo tanto, lo que les es muy fácil es silenciarlo. Entonces, nadie puede acceder a ello. Incluso, vamos a ver, cuando yo denuncio el acoso de mis jefes,
al juez penal que les pide copia de mi denuncia, le dicen que no se la dan. Y no se la dieron. Y no se la dieron. Entonces, estamos hablando de que ocultar es maravilloso. Entonces, una duda, por ejemplo, vamos a poner un suponer. Hay una persona, no digo si mujer, hombre o lo que sea, que se siente acosado en el ejército y se presenta en un cuartel de la Guardia Civil a interponer una denuncia por acoso, por presunto acoso. Esa denuncia, Alicia, se toma, se registra y se manda al juzgado de instrucción, entiendo. Sí, igual que cualquier otro tipo de denuncia. Lo que pasa es que cuando llega al juzgado de instrucción, si la persona denunciante es militar y los hechos ocurren en su entorno laboral, el juzgado se va a inhibir y te lo va a enviar a un togado. O sea que, Te lo en va a caso enviar a un togado. de que el acosador sea también militar o que sea guardia civil. Claro, la competencia es de la jurisdicción militar, pero entonces hay una solución a esto que espero estamos en trámite y espero que realmente llegue a donde tenga que llevar. La mujer militar que se siente acosada por sus jefes, visto la experiencia y los resultados estadísticos de la estadística oficial, debe irse a la jurisdicción social. Es decir que como trabajadora, sus jefes le están acosando. Y entonces, que se aplique la ley de riesgos laborales, que para eso prohíbe el acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo, y a partir de ahí que sea un juez de lo social el que tome cartas en el asunto. O sea, espera, Perfectamente competente. Perdona, me habéis liado, las dos. Entonces, alguien que se siente acosado, sea en ejército, en policía, en guardia civil, tiene menos derechos que una persona, que un ciudadano civil, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, si te vas a la jurisdicción militar, hay un cierre de filas maravilloso, constatado por los documentos, en el cual nunca, según quien sea, por supuesto, cuando se quiere, nunca se va a investigar al presunto acosador. Es más, se nos va a imputar, como se me imputó a mí, a la víctima. ¿De acuerdo? El secreto que dice la Ley Orgánica de Igualdad que debe tener toda denuncia de género no existe porque además la señora Robles, en una resolución del año 24, nos ha dicho que el presunto acosador al que no investiga, como lo ha denunciado la mujer, tiene derecho a acceder a ese documento que le acusa, cuando no le acusa jamás una denuncia porque no puede acusar a nadie. Tiene que acusar la administración y no lo hace. Entonces, espera, y en la vida civil, bueno, los ciudadanos, digamos, fuera de nuestros ámbitos, Alicia, el denunciado tiene acceso a la denuncia completa, a todos los datos. El denunciado tiene acceso a su declaración. No, O sea, pero. el denunciado. No, o sea, el denunciado, cuando alguien pone una denuncia y citas al denunciado, tú no le das la declaración del denunciante. Ah, no. No, no se la das. Pero en el ejército sí. para el ejército sí. Escucha, Sí, pero, es más, se le da el pero formulario. hablamos de las denuncias comunes. Hablamos de las denuncias comunes externas. Me refiero, yo denuncio a alguien y a ese alguien le hacen preguntas acordes para resolver de lo que yo le acuso. Sí, pero entonces. Y esa persona no tiene acceso a más, no se lleva la copia, como le ha pasado Entonces, a Lourdes. Lourdes, lo que ocurre en el ejército es que el denunciante, la víctima, interpone una denuncia, da sus datos, muy bien, se le toman, un par de abrazos, tranqui, esto se resuelve. Y cuando llaman al denunciado, se le aportan todo lo que ha dado, todos los datos, domicilio, teléfonos de la persona denunciante. Es así, correcto, de la víctima. el formulario de denuncia donde la víctima se tiene que identificar con su nombre y apellidos, teléfono privado de contacto, se le entrega al presunto acosador. Eso para empezar. Y entonces ya una vez entregado, entonces se investiga si se le va a imputar disciplinaria o penalmente. Todavía no está imputado, ojo, que es peor todavía. No es que esté investigado, no le están investigando. Estamos hablando. Si me permites un chiste, Caperucita Roja está jodida.
porque al lobo le dan todos los datos. Ahí el resultado de la estadística. Joder. No, es que está ahí. O sea, podemos, está documentado, está comprobado, y a partir de ahí, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Con que la mujer militar no tiene derechos? Pues oye, que oficialmente, tanto el observatorio que vela por los derechos fundamentales del militar como la propia ministra de Defensa diga que la ley orgánica de igualdad no vale para las mujeres militares. Porque si nos están dejando rendidas al pie de los caballos en el momento de interponer la demanda, se acabó. En mi caso, nunca hubo ningún procedimiento contra los presuntos acosadores y tenían la denuncia y la usaron para imputarme a mí ante la justicia militar. Ese es el problema. No es el problema concreto de Lourdes Cebollero, es el problema de cómo se trata a cualquier mujer que presenta una denuncia. Ni si ya no puedes denunciar, estamos hablando de que mucho menos esa denuncia llegará a algo. Pero, y digo yo, antes, hace unos años, por lo menos, yo sepa, pues hace 14 años, había unidades de policía judicial adscritas a juzgados togados militares, que es pues eso que llaman la justicia militar, que yo tengo la sana costumbre o mala costumbre en comparar la justicia militar, la justicia es a lo militar, como su música a Beethoven, parecido. Esas unidades adscritas a los juzgados togados militares, guardias civiles, policía judicial, ¿esas no existen ya? No, no existen. Lo que existe, han puesto un paripé que se llama Unidad de Protección frente al Acoso, que más bien tendrían que llamarlo Unidad de Protección al Acosador. ¿Pero han integrado a guardias civiles ahí? No, está formada, ya no hay esos guardias civiles ni esos equipos de investigación, son militares sumisos que tienen que arrodillarse a los dictados de lo que diga quien tenga que decir algo ahí. Hostia, un militar investigando a otro militar. Exactamente, y por eso precisamente, tirando de galón, la UPA, la que encabezaba la señora Aramendía, la que tenía otros jurídicos militares, pues te reciben, vas tú allí, te pagas tu viaje, te entrevistas con ellas, esto es increíble, esto no sé cuántos, y silencio radio, aún estamos esperando que estas señoras hagan algo por alguna mujer. Lo único que sirven estas unidades frente al acoso es para sonsacar a la mujer información y pasársela a sus jefes, como está probado y demostrado. Espera, me lías. Alicia. No, te explico tranquilamente, no, es que no tengo problema. El informe del observatorio lo deja bien clarito. Pero Alicia, eso son datos civil, bien objetivos. Eso en Guardia Civil sería un delito. ¿El qué? Sí. A ver, en Guardia Civil no se hace, pero tampoco. Pero coger los datos coger los datos del denunciante y dárselos Revelación de secretos. Revelación de secretos para todo ciudadano, como el marido de Ayuso, igual. Revelación de secretos. ¿Y eso en el ejército no es delito? No, lo dice la ministra y lo avala. Ah, coño. Joder. Bueno, ojo, lo avala en el caso concreto, porque luego nos vamos al Congreso de los Diputados y vemos la comparecencia de esta señora de marzo del año 2019 y dice que va a proteger la identidad de las denunciantes porque sería vulnerador de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Señora, entonces, ¿para qué usted me dice al año siguiente, en el año 2023 y en el año 2024, que está todo perfectamente hecho si se le entrega el formulario de denuncia de acoso al acosador? ¿No puede decir usted en el Congreso esto y aplicar a los casos lo contrario? Pues así estamos. Eso es el cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Bueno, y a ver, ¿qué haces? ¿Poner una querella por prevaricación a la señora ministra? Pues por ejemplo, ¿no? Es que te pasarías la vida ahorrando para gastártelo en juzgados para pelear contra esta gente. Escucha, tres recursos de amparo llevo a 6.000 euros cada uno, más una querella por prevaricación a un subsecretario que dice que los presuntos acosadores tienen derecho a defenderse cuando no hubo acusación contra ellos. Cuando vas al juez y te dice que denunciar según la RAE significa divulgar, y el primero que divulga sus datos personales es el denunciante cuando interpone la denuncia. Eso lo dice la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Demandamos también a los jueces que acaban de pronunciar resoluciones ilegítimas? Vale, llegamos en España al Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, uy, perdón, que me he equivocado. Sí, sí. Ya te ha fallado el Tribunal subconsciente. Constitucional, otra vez que me he equivocado, dice, no tiene trascendencia constitucional. Y le mandas la pedazo de estadística porque es un asunto de trascendencia social, porque estamos así todas las mujeres militares, se pone de perfil y te has gastado más de 50.000 euros en abogados para no haber conseguido en el territorio nacional nada. Pues está complicado. Y ahora AUGC pues pretende que eliminen el Código Penal Militar de la Guardia Civil. Que yo Ojalá. pensaba que solo estaba eso para tiempos de guerra, ¿no? A ver, ojalá lo eliminaran, pero si no lo eliminan, por lo menos que dejen de utilizarlo. O que Ya lo los- utilicen lo tal y como utilizan. se hacía antes de 2015, cuando Rajoy, antes de marcharse, dejó el cambio. Que no se utilice para nuestra labor diaria o nuestras situaciones de ocio. O sea, si yo salgo de fiesta y me peleo con un jefe o con una jefa de fiesta o por lo que sea, Sí. o en un partido de fútbol, en una cualquier actividad de ocio, yo puedo terminar en un tribunal militar. Si se lía, me refiero Sí, que sí. nos insultemos, que nos peguemos, Si, algo, espera, si el superior no. sacude al de la escala inferior también, o no. También igual de la misma manera, pero no es normal. O jugando al fútbol, que a veces la gente se pone muy violenta Sí, y sí. se insultan, pues puede acabar en el togado militar. O sea, el fútbol no es sano, ¿eh? No, no. Yo jugué a fútbol y no. Nunca Pues se han dado casos, o pero una ¿qué mala pasa? contestación sin estar de servicio siquiera. Una Hombre, mala contestación, bueno, una mala contestación es porque hablas con quien no tenéis que hablar, coño. No, también, es porque hablamos. Sí. sí. Además, Una cosa que yo no entiendo que ha dicho Lourdes antes, de esas tantas denuncias, bueno, tantas que no son tantas porque son un colectivo muy grande también en Fuerzas Armadas. Se impide llegar a la Eh, denuncia. sí, pero las que quedan, las que se consideran denuncias falsas, lo pone tal cual, denuncias No, no, falsas. no, no, no pone denuncias Ah, falsas. vale, Esa es otra estadística. Eso ya, vale. las represalias, eso es para otro programa. O sea, eso ya Sí, no pero que es. me refiero que no se ha podido comprobar la veracidad de No, los hechos. claro, claro. Entonces estamos hablando Claro, de que se ha claro, denunciado, pero no era cierto porque entonces no había acoso. Eso es lo que quiero claro. decir. No, eso lo he No, dicho no, que yo. claro, No. que no podamos demostrar la veracidad de los hechos porque los testigos se vuelven sordos, ciegos, pierden la memoria Bueno, y escucha, tiran no más será la primera, entonces, que Claro, no será la para. primera Chicas, no, vamos a ver, un segundo. Imputaciones penales por acceso a las denuncias sí que las hay. Lo que pasa es que eso no sale en la estadística. Ah, ah, pero No. entonces, tanto en Guardia Civil como Ejército, lo de la hermana o hermano o hermane, como quieran llamarse, yo sí te creo, eso no existe. No. No. Es Las mujeres hermano, militares y guardias civiles no somos mujeres. hermana, yo sí te acuso, ¿no? Correcto. Correcto. Y es que está ahí documentado, no tenemos que inventar nada. Y digo yo, sí que hay guardias civiles destinados en Estado Mayor del Ejército de Tierra, por lo menos. Sí. ¿Y? Y antes se dedicaban a investigar cosas. ¿Y qué se van a poner en contra de la justicia militar? No, sí, hombre, el Guardia Civil, la manía que tenemos es de investigar, ¿sabes? No sé. Claro, pero es que, vamos a ver, tú denuncias a un jefe, tú denuncias a un coronel, ¿y dónde vas? Al Tribunal Militar Central a Madrid. Y no te preocupes, que las llamadas de teléfono, si van al juez civil, ¿cómo no van a ir al militar? Joder. ¿Está? O sea, es legítimo que diga un juez que denunciar significa divulgar, y lo dice la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección sexta. Un juez que se llama la Justicia, que debe ser mote, debe ser mote, porque desde luego, como sea el apellido normal, vamos, daos. Con otros dos magistrados que dice que denunciar es divulgar, y a partir de ahora, cualquier denunciante que denuncie una malversación de su jefe, ¿lo van a dejar al pie de los caballos? Vamos a ver, la RAE, que dice él, fuente del derecho, dice también que significa comunicar a la autoridad disciplinaria o judicial un ilícito.
no coja usted la versión que quiera. ¿Por qué hace esto este señor? Es que este señor es para denunciarlo. No sé si es para denunciarlo o pegar una paliza, porque aquí como las denuncias no valen para nada. No abogamos por pegar a nadie. No, pero es que vamos a ver a dónde quieren momento. llevarnos. ¿A dónde quieren llevarnos? Una mujer maltratada, tocada, vejada, como tenemos constancia tanto Alicia como yo, que ha ocurrido cuando llega un momento en el que su jefe es impune, porque lo es, ¿qué hace? Mire, pues yo lo siento, pero es que si yo no sujeto a mi marido, el día que se lo encuentre por la calle, pues lo siento, será inevitable. ¿Pero qué podemos hacer? Si la ley no nos ampara, tendremos que tirar de escopeta. Tanto en Guardia Civil como en Policía, o en el Ejército, ¿qué deficiencias legales existen en la protección de las víctimas? A ver, al menos en Guardia Civil el protocolo interno que existe sobre el papel es todo bonito, lo he dicho muchas veces, todo lo ampara y está muy bien. El problema es cumplir con lo que está ahí escrito, con las medidas de protección o cautelares que están ahí escritas, hacerlas cumplir. Pero si yo lo tengo en un papel y no lo utilizo, no le hago ni caso, pues nada, pero las medidas existen. Sí, bueno, pero si tú puedes existir unas medidas, pero es como si tienes un avión de juguete, no funciona, pero sí, queda bonito. Claro, Claro, porque no pero se aplican. Es que vamos a ver. hay que aplicarlas. Claro, las conferencias que da esta unidad de protección al acoso, que yo le llamo de protección al acosador, va a todas las unidades donde están las chicas militares, porque la mayoría son soldados, y les llenan la cabeza de una serie de garantías que no existen. Entonces, esa chica, cuando recibe esa conferencia, dice, no, pues a mí me está pasando esto, yo voy a denunciarlo, porque me van a proteger. Y en el momento que interpone esa denuncia, la han dejado tirada. Vamos a ver, una chica concreta que llama a la unidad de protección al acoso hace un par de meses y le atienden. No digamos de dónde es. No decimos de dónde es. La protección de datos yo sí lo respeto, lo que no han respetado con los demás. Y nos dice, bueno, quiero denunciar a este señor que me está poniendo la mano encima y me está agrediendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le dan la información muy cariñosamente. Y le toman nota, le hacen su fichita y tal. Bueno, y le dice la chica, ya me lo pensaré. Bueno, piénsatelo, hija. Al día siguiente esta chica la llama su jefe de unidad. Su jefe de unidad. Y le dice, ten mucho cuidado. ¿Cómo pones a la unidad en un compromiso? A ver a dónde llamas, porque iré a por ti. Coño, Eso es así. ¿Ese tipo tiene bola de cristal o...? No, ese tío le llamaron acto seguido a la unidad de protección al acoso y le dijo, tienes ahí un soldado, un cabo primero, que va a denunciar esto. Y entonces se le aprieta el culito y dice, ostras, a ver quién voy a tener que dar explicaciones o voy a tener que hacer o voy a tener que esconder. Se acabó. Y eso es lo que se hace, Una chica que en 2 años no le toman ningún tipo de dato, que no le hacen un seguimiento y que cuando cambia de unidad y pregunta al jefe y pregunta a la UPA. Y ostras, la UPA no tiene nada directamente a interrogar, a acosar a la chica, a sonsacarle información que no le da y que el señor sigue insistiendo 2, 3, 4 y 5 días después. Déjeme en paz, le dice. Pero ese señor tenía, sí, tenía empleo, tenía un número de teléfono. Por supuesto, y cargo. Y nombre y apellidos tiene. Y antes, y eso no se puede denunciar. Hombre, claro. Claro, acoso otra vez. Vuelve a la UPA, vuelve a denunciar el acoso otra vez. Por parte de otra persona, ahora laboral. Lo ves, pero es que, lo ves, Alicia y yo pensamos, coño, pues esto se denuncia, pues vas al cuartel y lo denuncias, a la comisaría. Sí. Claro. Denuncia y estás muerta laboralmente. Mira, palabras de Zaida Cantera de Castro, diputada del PSOE, amiga de Margarita Robles. Y me dice a mí personalmente en mi número de teléfono, Lourdes, no conozco a ninguna chica denunciante de acoso que a día de hoy esté en el servicio activo. Joder. Ahora, denuncia tú si tienes narices. Bueno, empezando Zaida por Cantera. ella. Empezando por ella, ¿no? Efectivamente, ella sí tiene el acto de servicio. Ella sí tiene el acto de servicio. Y las demás nos dicen... A ella le dieron acto de servicio. A ella tiene el acto de servicio. Es más, ¿y sabes lo que nos han dicho las demás? Que esto es un incidente entre militares
y que no tiene nada que ver con el acto de servicio, reconociendo el nexo causal entre el acoso y la enfermedad. Y dicen que no es un acto de servicio. Y ahí están los papeles otra vez. Pero, y digo yo, tú vas a Gómez Ulla, ¿no? A la Junta Médico-Pericial de Psicología. Sí, Y te reconocen, dices, sí, esto ha sido por sí, culpa del curro, del acto de correcto. servicio. Sí, Y cuando baja el papelito, bueno, es que tiene que bajar de Carabanchel, que está en lo alto de aquí de Madrid, bien. y tiene que bajar hasta Castellana Castellana 109, que 109. está el Ministerio de Defensa. Cuarta planta, asesoría jurídica. Y ahí le echan tipes y dice, esto ha No, pasado porque no, tú tienes defecto de tú fábrica. tienes tu acta que te dice que la génesis de tu enfermedad son estresores en el ámbito laboral. Perfecto. Sí, Tienes sí. acto de servicio. Y llega el jurídico y dice, sí, sí, lo que diga, lo que quieren decir los médicos. La historia es que esto es un asunto particular entre militares y que a usted no le ha acosado su ordenador, que es su función habitual en el trabajo. Tu función en el trabajo es esa, y el acoso viene de un incidente particular entre militares. Maravilloso. Y se basan en una sentencia de la Audiencia Nacional que ni es jurisprudencia ni es nada. Pero bueno, lo que ¿Y qué tiene, tipo de represalias que hay? Cuéntame. todas. Contadme. Es que, a ver, Sí, yo lo digo, en Guardia Civil ya te anticipo yo. Las vacantes de libre designación. Olvídate. no, yo hablo de otro tipo de represalias, hablo a lo mejor de expedientes sancionadores, que no está comprobado porque no está comprobado el nexo de unión de dar cuenta por acoso y al cabo del tiempo ser sancionada. No, no está demostrado, pero huele mal. Hombre, eso. O sea, una víctima que al final acaba sancionada Sí, y no es la primera. yo recuerdo un teniente que perseguía a un guardia y resulta que dicho guardia se parecía físicamente a otro guardia. Entonces, el guardia que se parecía, un día le echó la bronca, dice, te voy a meter un paquete, te voy a poner el culo con un vedero patos, típica terminología, por llevar los pantalones sin la raya correcta. Y le llama Pepe. Dice, perdone, mi teniente, soy Juan, no Pepe. Hostia, me he equivocado, perdona. Juan llamó a Pepe, Pepe plancha los pantalones. Sí, sí, pero y es así, vamos a ver, depende a quién sea tu acosador, tiene bula papal. Yo siempre lo he dicho, si el coronel delegado de defensa en Aragón hubiera dicho que se metía en las duchas de las mujeres no para aparcar bicicletas ni otras historias, Esa sí sino que es gorda, ¿eh? para que pasáramos una detrás de otra por sus... Ahí, pues tendríamos que habernos dejado, porque hizo lo que le dio la gana, hizo lo que quiso y luego lo premiaron para que sea profesor de la infanta. Maravilloso en la academia, genial. Pues, pues, A lo que vamos. pues qué ejemplo. No, pues Pues ese mira, es el ejemplo y eso es Sí. la cobertura y la complicidad del ministerio entero, entero. Entonces, a partir de ahí, si tú denuncias a un intocable, estás muerta laboralmente, como dice Zaida Cantera, no hay más. mira, O sea, un las mismo represalias están hecho, garantizadas. sí, un mismo Perdón. hecho que lo hacen dos personas, hacen lo mismo, dos personas, el mismo día, a la misma hora, porque van juntos en patrulla, y ese señor que es, es mando, a uno o a una, la propone en dos ocasiones, porque los hechos suceden dos veces con los dos mismos componentes. Instruye diligencias y las envía al togado militar y al otro solo le dice, venga, hombre, haz esto. Pues sí. Hablo, por ejemplo, de no ponerse el chaleco antibalas que daba la Guardia Civil porque ni estaba bien ni era acorde. Y esos dos guardias civiles, cada uno se pone el suyo particular. Ujú. Y uno de los dos va denunciado por dos veces al togado militar y al otro solo se le dice, mira a ver si te pones el chaleco oficial, por favor. Mm, ¿Se ve Sí. el acoso o no se ve el acoso? Yo siempre me he preguntado por qué cuando sale un agente o un soldado en redes sociales no lleva la prenda de cabeza puesta. Uy, Vale, eso es, ya un- lo de menos. es una tontería, pero tú pásate por el cuartel general del Ejército de Tierra sin la prenda de cabeza puesta.
tú pásate por la Dirección General de la Guardia Civil, sin la prenda de cabeza puesta, pasea, vas a llevar un papel del edificio A al edificio B. Pues ahí estamos, que la Constitución puede castigar la arbitrariedad, pero en el Ministerio de Defensa la llevan a gala. Sí, sí. Hay cosas para unos y cosas para otros. Pueden decir una cosa y lo contrario. Pueden decir que a unos señores no les da la denuncia, pero que si tú denuncias que la tienen y la usan contra ti, que entonces sí la pueden tener. ¿No? Pues que se aclaren. Eso de la vinculación de la administración a sus propios actos es doctrina del Supremo, pero eso no es jurisprudencia, eso no vale para nada si eres militar. A modo de prevención para evitar estas situaciones, ¿qué aconsejamos? Pues falta mucha formación y más estacazos a quienes acosan, más estacazos. A ver si a otro se le quita la gana o a Sí, otra. pero ¿dónde le damos el estacazo? Porque si no puedes denunciar, si tú como mujer no puedes ir con tu pareja, marido, que no es guardia civil, a poner una denuncia dentro del cuartel de la Guardia Civil, coño, no sé, no. Pues que Pues sí, los yo protocolos internos sean mucho más garantistas y que se cumplan de verdad, que se no es cumplan. obligación de llegar hasta el final y que se sancione, que se tenga que sancionar. Pero es más, yo a partir de la experiencia con la jurisdicción militar y toda esa cobertura, porque los jurídicos son lo que son, es ni en Castellana 109, después de que una ministra te dice usted señora tiene razón, ha sido capaz la propia ministra de rectificar resoluciones leoninas contra la víctima. Como no se puede hacer nada en la administración militar porque está como está y la jurisdicción militar es lo que es, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es irnos a la jurisdicción social, denunciar por riesgos laborales, porque el riesgos laborales precisamente prohíbe el acoso sexual y por razón de sexo. En el caso de que se dé un acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, automáticamente, como lo que conlleva es el acoso laboral, si hay violación de la ley de riesgos laborales, jurisdicción social. Eso sí, hasta que metan mano en la jurisdicción social y descuelguen los teléfonos, pero de momento, si se salvan dos, por Dios, dos que se salven. Pero desde luego no puede ser así, no puede ser así. Y esto hay que corregirlo de alguna manera, pero con voluntad. Pero no hay voluntad política, no hay voluntad de una ministra que se dice socialista, feminista y juez y que encima está diciendo que las denuncias de las mujeres militares se tramitan de forma pública y con conocimiento del acosador, que hace falta ser juez del Supremo encima en lo contencioso y hace falta tener poca entidad moral para firmar aquello. Entonces, como no podemos en este país hacerlo, habrá que sacarlo a Europa si es necesario. Pues ya veremos a ver en qué acaba todo, porque desde luego no se puede seguir así y desde luego lo único que se puede hacer es seguir denunciando. Los medios no nos van a dar voz, no nos van a dar voz, nosotras no vendemos, pero sin embargo sufrimos día a día los envites indignos de nuestros jefes y nos tenemos que callar y comer, que se lo hagan a sus hijas, a ver si a la hija del jurídico, del asesor jurídico general de la defensa, el señor Afonso, se lo hacen a sus hijas, a ver si hubiera tenido los huevos que tuvo en su momento para decir que todo estaba muy bien. Eso empezará a cambiar en el momento que les pase a sus hijas. En AUGC sí que estáis peleando duro, por lo menos en el Congreso de los Diputados, al parecer, para intentar esta normativa cambiarla. A ver, lo estamos, realmente nuestros protocolos de acoso son dos instrucciones, que las instrucciones las coge la directora general en un rato, si quiere y tiene voluntad, y las cambia. Pero no debe querer o no le deben dejar, que no lo sé. Y estamos intentando a ver si por otras vías la convencen para que cambien los protocolos. Pero es una instrucción, o sea, fíjate la importancia que le dan al acoso laboral y al acoso sexual o por razón de sexo en la Guardia Civil, que es una instrucción monda y lironda que la directora puede cambiar a la hora de la siesta, mañana y 20 veces. Y sin embargo, al código de conducta, que esto del honor y la lealtad se lleva mucho, le dan rango de un real decreto. No, yo pienso que deberían darle una vuelta a esto, una vuelta. Tanto no. Escucha, no sé la formación que tiene Mercedes Bis, que es nuestra directora general, pero hombre, sabemos que el doctor de economía
no sé, a ver si un artículo de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 2/86 ya es de traca. Pero coño, la ministra de Defensa es abogada y jueza. Sí, sí, El sí, ministro del Interior pero es que escucha, es en las abogado y Fuerzas juez. Armadas, vale, sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de un juez penal, tres magistrados, porque era audiencia, que los protocolos de acoso no son una norma jurídica y que no está obligado nadie a cumplirlas. Por lo tanto, ni la Ley Orgánica de Igualdad, ni los protocolos, ni nada, es igual. ¿Cómo puede decir tres magistrados en Madrid esta vez, no el de Zaragoza, no el de la RAE, el de Madrid, que los protocolos de acoso no son normas jurídicas y no hay obligación de cumplirlos? Estamos en una ratonera. Estamos en una ratonera. El problema que es que al caso, pues, el protocolo de acoso de las Fuerzas Armadas, publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el de Defensa, para que tenga eficacia jurídica, que eso no se lo saben los jueces, claro, porque no han estudiado, dice que el Ministerio de Defensa se compromete a salvaguardar la confidencialidad y la indemnidad frente a las represalias de las mujeres. ¿Dónde está la confidencialidad si tú denuncias y lo primero que hacen es entregarle el formulario de acoso al acosador? Bueno, sí, tenemos que hacer un parón, ¿vale? Volvemos ahora mismo. Perfecto. Si tu corazón late por la justicia, esta novela lo hará correr. Te lleva a las sombras de las carreteras de España, donde el siniestro mundo de la prostitución choca con un peligroso cartel de drogas. Es una historia apasionante de valentía, donde el amor no es solo un sentimiento, es un arma contra la oscuridad. Sigue el viaje de almas valientes que luchan por rescatar a inocentes y llevar a los peores criminales ante la justicia. Al final, es el triunfo del amor y la justicia lo que te inspirará. Descubre hoy mismo, disponible en Amazon. Porque a veces, las historias más oscuras revelan las luces más brillantes. Bien, ya está, hemos vuelto. Un descansito pequeño. Venga. Lo decía, tenemos a Alicia y a Lourdes. Alicia es de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Lourdes es abogada, buena persona y capitana del Ejército de Tierra retirada ya, por un tema de acoso. Chicas, voy a haceros una pregunta. ¿Qué papel juegan los mandos en la prevención o perpetuación de los acosos dentro de las instituciones? Bueno, yo te puedo contar algo que es demoledor. Hemos llegado al caso y yo te hablo del caso mío personal y lo siento mucho, pero esta vez lo tengo que decir, me lo has puesto así. A mí me llama la ministra Margarita Robles. Vamos a ver si podemos... Sí. Vamos a ver si podemos llegar a un mando más alto en las Fuerzas Armadas todavía. Esta señora el 18 de febrero de 2019 reconoce que esto es una barbaridad. Que va a reforzar la confidencialidad y la indemnidad frente a las represalias, así comparece en el Congreso y lo dice. Bien, y crea una instrucción publicada en el Boletín Oficial de Defensa en diciembre del año 2019, le cuesta un año hacerla, yo participo en esa propuesta con correos electrónicos hasta que ya me tengo que ir porque no podía más, ya el acoso ya era desaforado. Bien, esta señora a mí me dice que cesa en sus funciones a los dos acosadores. Bien, y se publica en el Boletín Oficial de Defensa el cese por pérdida de confianza, como el de Pérez de los Cobos. Bien. Posteriormente, esta señora, por escrito, y no una, sino varias veces, vulnerando los derechos fundamentales de la mujer militar, dice que las denuncias son públicas y se tramitan con conocimiento del acosador. Y reconoce perfectamente que todavía no les había acusado de nada, cuando ya tenían la denuncia en su mano. Así tienen que bula papal para falsificar todo lo que pudiera ser una investigación, que en este caso no se llega a hacer, pero la señora Robles no puede llamar a la víctima, reconocerle los hechos en la cara y después meterle la puñalada. Entonces, como esos son documentos que están ahí, se puede decir y se puede demostrar. Entonces, a lo que estás preguntando de la cuestión genérica,
Lo que yo digo es que lo podemos probar. Según quien sea el mando acosador, tendrá bula papal para hacer lo que le dé la gana. Y si se quiere cepillar a 7, se cepillará a 7. Porque le darán cobertura entera desde la propia sede del ministerio. Lourdes, ¿y esos casos no podrían ser denunciados por presunta violación? Sí, y estamos hablando de intentas buscar una resolución ajustada a derecho y te llega un juez en una audiencia y archivan la causa contra el acosador diciendo que las denuncias son públicas, pues la siguiente será que tenga derecho de pernada, es lo que va a decir el juez. Y tú no puedes recurrir eso, porque lo mandas al Constitucional diciendo que se violan tus derechos y te dice que no tiene trascendencia. Y les da igual. Y eso es así. O sea, tenemos 3 veces he ido yo al Prostitucional. Constitucional, perdona, Terlia. Pero es que yo no me apellido Puigdemont, no me apellido Otegi. Ese es mi problema. Y sigo con el razonamiento con el que he empezado. Cuando son delitos, digamos, graves, ¿no? Los considero. ¿Sí? ¿Y eso la vida civil te dice que tú a la justicia militroncha? No, es que lo que te estoy hablando, que las sentencias son públicas y que según la RAE, denunciar es divulgar, es la fundamentación jurídica de la Audiencia Provincial de Zaragoza. 3 magistrados civiles. Y hace falta tener poca dignidad moral para decir eso. Las denuncias no son confidenciales. Quiere decir que si mi jefe roba, yo lo denuncio y lo primero que van a decir es que este trabajador te está diciendo que está robando. Eso es lo que dice la Audiencia Provincial de Zaragoza. Sección 6ª de lo penal. Entonces, a determinadas personas les tenemos que dejar hacer lo que les dé la gana. Pero es que eso lo dice en Zaragoza y luego llega la de Madrid y te dice, no, es que los protocolos, cuando dices en otros asuntos diferentes, Madrid, no, la fundamentación jurídica no es vale todo. Y esto es lo que hacen los jueces civiles, respondiendo a lo que tengan que responder, a las llamadas que tengan que responder. Pero no puede ser esto. Alicia, ¿hasta qué punto estas denuncias pueden ser problemáticas para acceso en puestos de mando o ascensos? Pues me haces una pregunta muy complicada porque lo normal que hacen las compañeras o compañeros que denuncian, que dan cuenta de acoso, es al final darse de baja y estar jubilados o cambiar de destino y marcharse. Desconozco si alguno o alguna ha ascendido. Bueno, sí conozco un caso de una compañera que se presentó al ascenso, pero es complicado a lo mejor presentarte pero más que nada porque tu cabeza no está tampoco donde tiene que estar para centrarte en un ascenso. Ahora, es que señalado vas señalado. Yo conozco el caso de un componente de la Guardia Civil, dejemos el sexo, que fue acosado laboral y digamos que ha logrado cambiar 2 veces de escala. O sea, Que fue acosado, víctima. Sí. Pues tendría la cabeza muy en su sitio también. Sí, a ver, de las personas que tiene todos los tornillos y tuercas. Pero no es lo normal. Las apretadas. Eso sí, el único. Por eso. El único. Esa es la excepción. Piensa que acaban jubilados y jubiladas. Y Lourdes lo sabe. No, es que es así. El expediente psicofísico además lo determina defensa. Y a defensa, cuando tiene un elemento discordante, y lo mismo pasa en la Guardia Civil con las calificaciones, por ejemplo, que en las calificaciones no puede ser. Yo, mira, en mi caso tengo un 9,2 de media hasta que denuncio, que me pasan a un 5 y porque si me bajan del 5 me tienen que justificar. Me da igual. El famoso en Guardia Civil, el famoso SEPEC. El IPEGUCI. No, sí, el IPEC. El IPEGUCI nuestro, el IPEC. Claro, sí, pues eso es así.
Esas son las represalias. Bueno, la teniente, iba a decir un caso concreto, pero me lo voy a callar. Una alto mando del ejército denuncia una situación irregular. Bueno, es que estuve hablando ayer con ella. Esta chica, una mando alto del ejército, aunque sea de otra arma, ¿no? De otra cosa. Bueno, sí. La cuestión es que le han puesto una calificación suspensísima, que es incongruente, por ejemplo, con el hecho de que nunca haya tenido una amonestación, una corrección de sus jefes, que tienen obligación de hacerla, y que de repente, por denunciar una situación ilícita que vulnera varias normativas de forma grave y flagrante, claro, llega el jefe y dice, te vas a fastidiar, a partir de ahora suspenso en tus calificaciones. Y dice, ¿qué hago? Digo, pues hombre, argumentar el hecho de que no has tenido ningún correctivo, que es su obligación de tu jefe en el caso de que hubiera detectado un mal comportamiento, pero si eres pésima, porque no te ha corregido antes. Es lo único, es lo único. Pero la cuestión es que las represalias están garantizadas. Y quería hacer un inciso, perdona, a los compañeros de Guardia Civil que sepan que tienen derecho a recibir una copia de ese IPGUCI, que lo pidan, que te lo dan, y entonces ves que un piltrafilla que no te conoce, que te ha visto 5 o 6 veces por la unidad, te hace un IPGUCI que te baja la calificación de 7 alto a 2. Y entonces te dan el IPGUCI y claro, compruebas la cantidad de hijos de puta que hay sueltos por el mundo también, pero bueno. Pero el problema... no, perdón. No, entonces, que los guardias civiles, los militares, que sí, que tenemos derechos, que basta con pedirlos. Eso sí, también coger el mapa y ir mirando dónde queréis ir destinados, porque ahí a lo mejor ya no... A ver, tú tienes derecho a hacer alegaciones en el IPGUCI en los 10 días siguientes de que tú firmas el recibí. Tienes derecho a hacer alegaciones. El sistema informático que hay ahora no te permite imprimirlo como tal, como un PDF. Tienes que ir haciendo pantallazos, es que lo ponen súper fácil. Tienes que ir haciendo pantallazos como puedes, irlos pegando en otro documento o fotos con el móvil para luego ir respondiendo punto por punto en lo que no estás de acuerdo de la calificación. Y tienes 10 días para hacer alegaciones. Después de esos 10 días va al superior jerárquico de quien te ha evaluado, te puede bajar la nota más todavía si le da la gana y después se acabaron las alegaciones. Después ya se te acabó, o sea, no es tampoco... Sí, pero por lo menos tienes el derecho al pataleo. Hombre, efectivamente. Es que el resultado luego, ¿cuántas alegaciones prosperan? Quiero saberlo. En el ejército te oigo yo ninguna. Ninguna. ¿Sí, no? Yo el último caso que conozco, que de pasar de un 8 de IPGUCI a tener un 5 pelado para no tener que dar explicaciones y en las alegaciones hacer constar, haciendo ver el acoso que estaba sufriendo esa persona por parte de su calificador, y el superior lo sabía y ahí no cambió nada y se comió, y algún punto negativo también, pero siempre hay que recurrirlo, siempre hay que hacer alegaciones. Sí. Y luego una cosa que me llama a mí mucho la atención, que cuando tú tienes denunciada a un mando de la Guardia Civil por acoso, lo que está inmerso en un proceso judicial, se le podrá paralizar el ascenso, ¿no? Se puede. Sí, ¿no? No lo he visto todavía. O sea, a lo mejor es un sargento y ves que asciende a brigada y se va a destinar a otro sitio porque es brigada. Oye, bienvenido sea que se marche a otro sitio. Pero está inmerso a lo mejor en un proceso judicial denunciado por acoso y ha ascendido. O sea, yo no he visto que le hayan paralizado el ascenso a ese man. Las Fuerzas Armadas tienen un pozo, un agujero negro que se llama Estrasburgo, y que cuando el jefe no puede ir, habiéndolo solicitado 2 o 3 veces, en el momento en el que le denuncian por una serie de cuestiones, resulta que sale destinado a Estrasburgo y así se quita el problema. Coño, una pregunta. ¿El que se va premiado? ¿Y allí en Estrasburgo qué cuartel hay? ¿Así? Está sí que está ahí en Estrasburgo, tienen el de
sí, tienen Es la OTAN. Que Vamos también a ver, escucha, me da lo mismo. Este era Estrasburgo, no es exactamente la unidad. es una curiosidad, porque pero vamos, no siendo. no sabía no yo que siendo- teníamos una unidad. Sí, 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 sí. Sí, 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 está en Estrasburgo, pero eso no quita que, por ejemplo, a otros los hayan mandado a una embajada. Ah, bueno, pues eso es Claro, típico. Eso es típico. claro. Eso, mira, eso es Bueno, típico de la a Policía West Nacional. Point. A West Point de colaboración. En la Policía Ay, Nacional. es que tenemos unos cuentos, que es que no son uno, que no son. Es que el problema de esto es que, bueno, vamos a quitarlo del medio. Mira, un señor que a una chica le decía, tú eres puta, porque bailaba en una sala por las noches, bien, este señor, cuando hace una muy gorda y le llama el alcalde de la ciudad, al general, a su jefe directo, automáticamente salió de esa ciudad y se fue a otra. ¿Qué hacemos? No lo reprendemos, lo cambiamos de sitio, en este caso se quedó en el territorio nacional, pero de la otra manera se va a estar al extranjero y encima cobra dietas. En el ejército español hay un elemento que tú fíjate cómo será la criatura que distribuía la tarjeta de gasolina para que echaran gasoil los componentes de la unidad. El ejército español, con buen criterio, oye, miras altas, envió a esa criatura, después de unos años, a gestionar una residencia militar, lo cual supone que tiene un fondillo de pasta que ríanse del Vamos a ver, si el régimen disciplinario, era teniente y me acuerdo que hablé con un subteniente que estaba en un tribunal militar y me dice, mi teniente no se engañe, el régimen disciplinario se aplica de comandante hacia abajo. Digo, hombre, no me puedes decir esto, Onofre, se llamaba Onofre. Digo, Onofre, por Dios, no me puedes decir esto. Y dice, dentro de unos años se acordará de mí. Y efectivamente, ¿cuánto me acuerdo de Onofre? ¿No? Se les premia. Hasta subteniente, bueno, a lo mejor. Sí. La escala de oficiales, bueno, si eran de lo que llaman la escala del pedal de promoción interna, pues esos serán, bueno, sancionables. Los oficiales, no. Bueno, oficiales superiores, oficiales generales, ni de coña. Ahí está la historia. Entonces, vamos a ver, si el régimen disciplinario es para unos pocos, si a mí en el año 1993, cuando yo entré en las Fuerzas Armadas, me dicen que la mujer no tiene derechos, yo me hubiera pensado, pero las reglas del juego no son estas. La normativa dice lo que dice. No me digan ustedes, esto es lo que estábamos hablando, la teoría, la doctrina política del gato pardo. Que todo cambie para que nada cambie. Nos dieron la apariencia de que la mujer militar se integró en las Fuerzas Armadas, que podíamos llegar a ser uno más. Y 35 años después hemos ido retrocediendo en derechos y que a día de hoy no podamos ni denunciar el acoso de nuestros acosadores, porque somos represaliadas económica, psicológica y laboralmente. No hay ninguna mujer denunciante en activo. Lo dice Zaida Cantera. A ver, lo que sí que tenemos es unas estadísticas muy bonitas, unos colorinchis cojonudos, unas hojas de Excel maravillosas, una ministra que te sacude, te atiza unas estadísticas que son divinas, una ministra de Defensa que viste ropa mimetizada de unidades que no le corresponden, y en cambio soldados, guardias civiles, con ropa usada por ahí. Sí, que en mis tiempos que hubiera ido a una unidad operativa vestida así, que a lo mejor porque te dejabas la gorra, ya te llamaba el comandante a su despacho como que para ir cogiendo prendas del ejército y, vamos a ver, se las está customizando poniéndoselas como les da la gana. Con ahora me lo pongo esto, el respeto al uniforme era para todos, incluida para la ministra de Defensa. Y si no podíamos customizar Pero si tiene su galleta. Así que sí, por eso. Y a eso no le falta que le pongan los palitos de general o de teniente general, porque ahora digo, claro, pues, capitán general no, que es el rey, pero bueno, que cualquier día se lo pone. Yo creo que le he visto el emblema me parece que era infantería o caballería. De caballería, mi arma, que desde luego Dios nos pide confesión. Si estás jinete, no sé, pero la criatura, ese 3/4
eso tiene que ser a medida, porque esa medida no la hay en el ejército, ¿no? No hay. No, la Barbie es que sí, teníamos una Barbie pequeñita que también sí le valdrá. Y un No lo sé. pony, tenías un pony. Sí, un pony para que monte, ya que es verdad, es que es indigno, de verdad. Nos tenemos que reír porque desde luego a mí, ya es que ¿El hemos futuro llegado a un cómo lo punto, veis con esta gente? pues yo muy ¿Cómo? negro. El futuro. Con No esta lo Yo veo. muy negro. No lo Hombre, veo. yo te digo una cosa, No la diga- estadística... A ver, negro, no estamos diciendo nada de racismo, cuidado, ¿vale? No. Vale. O sea, la estadística del Observatorio de la Vida Militar, yo estoy convencida de que al año que viene se maquilla. ¿Sí qué? Se maquillará. Ah, No bueno. puede seguir un tercer año 0-0. Estamos aquí como si fuéramos de Zaragoza. Pero bueno, la cuestión va a ser que hay que obligar. Cada uno tiene que llevar una trayectoria. Yo espero que si no es en el territorio nacional, en el territorio de la Comunidad Europea, alguien pare esto de una vez. Es una sangría para la mujer militar. La mujer militar no tiene derechos y nos está diciendo esto hasta la propia ministra. Basta Alicia, ya. y vosotros, desde AUGC, ¿se lo habéis contado a Mercedes Bis esto? Hombre, entiendo que es mujer, que... A ver, lo sabe de sobra y además le hemos enviado un documento que habla del protocolo general, o sea, el protocolo de acoso de la Administración General del Estado, habla de una cifra donde las mujeres en España, el 57,3% de las mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia sexual. O sea, si lo sufre la mitad, o sea, más de la mitad de las mujeres en España, en la Guardia Civil, ¿por qué son estas estadísticas tan pequeñas o no hay nada apenas? Es absurdo. Sufrimos acoso, no somos parte de la sociedad. Y en una institución jerarquizada como es la Guardia Civil o como es las Fuerzas Armadas, el abuso de galón está al orden del día. El problema es cuando no paran los pies, y cuando no le paras los pies es como cuando educas a tu hijo y la primera vez, hijo, lo siento mucho, no lo reprendes, la siguiente se convierte en lo que se convierte. Te puede pegar la pataleta y dejarte en ridículo, perfecto, pero hay que empezar a cortar esto. Pero hace falta una voluntad férrea. La UPA puede funcionar. ¿Y cómo puede funcionar? Démosle la solución, pero no van a querer. Siendo personal externo. Correcto. Ahí está la historia. La atención a las víctimas. Tienes toda la razón. Personal que esté ajeno a la injerencia del poder para el que está sirviendo. ¿Y si sacamos del ámbito justicia militar a justicia civil? Lo que te digo, señor la justicia, magistrado de la audiencia provincial, denunciar significa divulgar. Y la culpa la tiene la mujer por denunciar. Porque le da los datos personales al señor. Los ha publicado. Joder. Claro. Yo la solución que doy bueno, lo último que ya no le digo a nadie que pida el protocolo, llevo ya mucho tiempo y lo he dicho muchas veces, porque no es garantista y es revictimizar a las mujeres. Entonces, si ella se encuentra fuerte, una vez que pase el proceso de acoso y ella se encuentra fuerte, hablar con el abogado y llevarlo directamente al juzgado. O sea, ya no pasar el proceso del protocolo interno y que luego diga, no, pues como aquí no ha pasado nada y sigo sufriendo más aún, me voy a ir al juzgado. No, directamente al juzgado. Pero que estamos trabajando, o sea, estamos viendo la vía de Lourdes de irnos al juzgado de lo social para que no nos manden al togado militar. Alicia, juzgado... Alicia Lourdes, ¿juzgado y prensa? La prensa sí. Hace daño, pero la prensa hace daño. La prensa ya. Pero ojo, si no te vetan, efectivamente. Claro, está vetada, seguramente. Juzgado civil y prensa. Pero sí. Cuando la prensa recibe subvenciones y tú dices que quien quieres demandar es a un ministerio como es Defensa, cuando el periodista va a contrastar su información y descuelga el teléfono, saltan alarmas por todos los sitios. Yo creo que es que la propia ministra, soñar conmigo no, ojalá, pero mi foto tiene que estar en todos los despachos. ¿Por qué? Pues porque lo he intentado con todos y en las últimas, sí, hasta que dicen no. ¿Y por qué dicen no? Porque precisamente se juegan las subvenciones que le da quien le tiene que dar. Y como dice el periodista de otro periódico diferente, dice, es que yo vivo de esto y mis hijos comen todos los días.
Ese es el problema, la manipulación, el ocultismo. Pero vamos a ver, ante cuestiones tan flagrantes, tan serias y tan evidentes, lo que no podemos es hacer violar la legalidad vigente. Si aprobamos una ley orgánica de igualdad que está aplicable a mujeres guardias civiles y a mujeres militares, respetémosla. Y cuando dice tratamiento reservado de las denuncias, quiere decir que al acosador no le tienes que dar tus datos personales. ¿Por qué? Porque si no, las represalias que prohíbe la Constitución las tenemos garantizadas, como nos está ocurriendo ahora mismo, y lo sabe Alicia, les pasa a muchísimas mujeres guardias civiles y les pasa todos los días a las mujeres militares. Queridas amigas, pues yo que pensaba resolver dudas y me habéis creado más. Es que es la desgracia que existe. Ojalá tuviéramos luz al final del túnel. Más que dudas, esto crea desesperanza. Sí. ¿Sabes? Ahora que salgan en manifestación a defender los derechos de las mujeres. Cuando un Ministerio de Igualdad vas allí y les dices, esto pasa, se lo das por escrito y ¿sabes lo que hacen? El Ministerio de Igualdad. No, pasárselo a Margarita y recibes la contestación de Margarita. Vaya por Dios, ¿qué iba a hacer la señora? ¿Ir en contra de ella misma? Estamos muy mal, de verdad, estamos muy mal. Lo dicho. Lourdes, muchísimas gracias por tu sabiduría y por tus enseñanzas. No, ojalá podamos seguir hablando porque será síntoma de que hemos progresado un poco. Alicia, ¿qué decir? Joder, es que no sé. Dejáis que... Seguimos en ello, seguimos intentándolo. Seguiremos estilo tambores de Galanda dando la matraca. ¿Por qué? Porque los guardias civiles y los militares necesitamos tener los mismos derechos que un ciudadano. Los mismos, no más, pero tampoco menos. Y más en este caso de los acosos. Porque, ojo, acosan a mujeres y a hombres también. Correcto. ¿De acuerdo? Lo dicho. Hablamos otro día. Muchas gracias, Félix, por tu interés y por divulgarlo. A vosotras. Muchas gracias. Gracias. Adiós.